Hay momentos en la vida que parecen pequeños, hasta que, de repente, cambian todo. El día que enterramos a mi padre, pensé que lo más difícil sería aceptar que ya no volvería a escuchar su voz. Me equivoqué. 3 meses después, estaba sentada en una sala de tribunal, con mi uniforme militar perfectamente planchado, mientras mi madrastra hablaba de mí como si fuera una desconocida que había aparecido de la nada para quedarse con algo que no le pertenecía. Sin nosotros, ella no tendría absolutamente nada, dijo Valeria, lo bastante alto para que todos pudieran escucharla. Algunas personas de mi familia sonrieron. Yo no respondí. Permanecí sentada, con las manos juntas sobre mis piernas, mirando al frente. Porque había aprendido algo durante años de servicio militar. Cuando todos esperan que pierdas el control, mantener la calma puede convertirse en tu mayor ventaja. Mi nombre es Elena Morales. Durante mucho tiempo, mi familia creyó que solo era una mujer que llevaba uniforme, viajaba constantemente y recibía un sueldo del gobierno. Para ellos, mi carrera era sencilla. Nunca preguntaron qué hacía realmente. Nunca quisieron saber cuánto había estudiado ni qué responsabilidades tenía. Y yo tampoco sentí la necesidad de explicarlo. Después de 12 años en el ejército, había decidido estudiar Derecho en silencio. Lo hice entre misiones, cambios de destino y largas noches en las que casi no tenía tiempo para dormir. 5 años después, había conseguido mi licencia como abogada. Pero mi familia no lo sabía. Mi padre sí. Él era la única persona que conocía toda la verdad. Y ahora estaba muerto. Valeria, mi madrastra, había llegado al tribunal convencida de que tenía la situación bajo control. A su lado estaba su abogado, un hombre llamado Ricardo, que hablaba con la seguridad de alguien que creía conocer perfectamente a su oponente. Su señoría, comenzó, Elena Morales no tiene experiencia suficiente para intervenir en la administración del patrimonio. Escuché aquellas palabras sin moverme. Ricardo continuó hablando. Dijo que yo había estado ausente durante años. Que apenas había participado en los asuntos familiares. Que ahora, después de la muerte de mi padre, intentaba interferir en decisiones que no me correspondían. Valeria bajó la mirada y sonrió. Ella pensaba que ya había ganado. Pero había algo que ninguno de los dos sabía. Mi padre y yo habíamos hablado durante años sobre su patrimonio. 6 semanas antes de morir, habíamos tenido una videollamada. Revisamos juntos varios documentos, línea por línea. Él me hacía preguntas sobre ciertas cláusulas y yo le daba mi opinión. No era una conversación entre un padre y una hija cualquiera. Era una conversación entre dos personas que entendían perfectamente lo que estaban haciendo. Y yo había guardado cada documento. Cada correo. Cada registro. Cada detalle. Después de su muerte, Valeria había cambiado las cerraduras de la casa. Cuando llegué con mi maleta, mi propia llave ya no funcionaba. Ella abrió la puerta. Lo siento, Elena. Han sido días difíciles. Cambié las cerraduras por seguridad. La miré durante unos segundos. Sabía que aquello no tenía nada que ver con seguridad. Solo asentí. Le pedí unas fotografías antiguas y algunos diarios de mi padre. No quería dinero. Solo quería recuperar recuerdos que pertenecían a mi vida antes de que ella apareciera. Valeria negó con la cabeza. Todo lo que hay en esta casa ahora me pertenece. 2 días después, encontré mis pertenencias tiradas bajo la lluvia. Mis antiguos uniformes. Las fotografías de mi madre. Y las cartas que ella me había escrito antes de morir. Aquella tarde entendí que ya no estaba luchando solamente por una herencia. Estaba luchando por la verdad. Esa misma noche llamé a una antigua colega llamada Sofía Navarro, una abogada especializada en herencias y fideicomisos. Le conté todo. Sofía guardó silencio durante unos segundos. ¿Y ellos saben que eres abogada? Preguntó. No. ¿Saben que ayudaste a tu padre con sus documentos? Tampoco. Sofía respiró lentamente. Entonces tienes algo que ellos no esperan. ¿Qué? La ventaja de ser subestimada. Después de terminar la llamada, abrí mi computadora. Entré en una carpeta privada donde había guardado copias de todos los documentos que mi padre y yo habíamos revisado juntos. Y entonces encontré algo. Una modificación del fideicomiso.
Una cláusula que mi padre había añadido 3 años antes de morir. La leí una vez. Después, otra. Y finalmente comprendí por qué había insistido tanto en que yo guardara aquellas copias. Valeria creía que controlaba todo. Pero mi padre había preparado una última jugada. Y lo más sorprendente era que, hasta ese momento, nadie en mi familia sabía que yo existía en aquella historia de una manera completamente diferente. Durante las siguientes semanas, mientras todos pensaban que yo estaba demasiado herida para luchar, yo empecé a construir mi caso. Y esta vez, no pensaba perder. Durante las semanas siguientes, mientras mi familia pensaba que yo estaba demasiado ocupada con mi trabajo para preocuparme por la herencia, yo estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba investigando cada detalle. Mi amiga y abogada, Sofía Navarro, me ayudó a revisar todos los documentos relacionados con el patrimonio de mi padre. Yo también solicité copias oficiales de sus cuentas bancarias, inversiones, propiedades y movimientos financieros. Y cuanto más investigaba, más evidente se volvía algo. Valeria estaba actuando rápidamente. Primero había vendido el automóvil clásico de mi padre. Después, 2 cuadros que estaban en su estudio desaparecieron de la casa. Poco después, comenzaron a aparecer transferencias desde una cuenta de inversión familiar hacia otra cuenta registrada únicamente a nombre de Valeria. No eran movimientos normales. Y definitivamente no parecían coincidir con las condiciones del fideicomiso. Una noche encontré un correo electrónico que me llamó especialmente la atención. Valeria le había escrito a un asesor financiero. Necesito vender estos activos antes de que la situación se complique. Leí aquella frase varias veces. Ella sabía que podía existir un problema. Y aún así, estaba intentando mover los bienes antes de que alguien pudiera detenerla. Guardé una copia del correo y continué investigando. Después de varias semanas, tenía una carpeta llena de documentos, registros bancarios, correos y contratos. Sofía revisó todo conmigo. Elena, esto puede cambiar completamente el caso. ¿Estás segura? Sí. Pero tenemos que actuar con cuidado. Entonces me hizo una propuesta. Podemos revelar inmediatamente que eres abogada. Cuando el abogado de Valeria descubra quién eres realmente, probablemente intentará llegar a un acuerdo. Era una opción inteligente. Pero yo no quería un acuerdo rápido. Había pasado años siendo subestimada por mi propia familia. Valeria pensaba que yo era simplemente una mujer con uniforme que no entendía de leyes ni de dinero. Y yo quería que siguiera pensando eso. Todavía no, respondí. Sofía me miró sorprendida. ¿Quieres esperar? Quiero que hablen primero. Ella entendió inmediatamente. Yo sabía que Valeria y su abogado estaban construyendo una historia. Una historia donde yo era la hija ausente. La mujer que aparecía después de la muerte de su padre para reclamar dinero. Pero cuanto más hablaran, más fácil sería demostrar que estaban equivocados. 2 semanas después, llegó la fecha de la audiencia. El abogado de Valeria presentó nuevos documentos. En ellos, me describía como una hija que apenas había participado en los asuntos familiares y que ahora intentaba interferir en las decisiones de una viuda. Leí el documento en silencio. Después sonreí. No porque fuera divertido, sino porque comprendí algo. Ellos todavía no sabían lo que yo había preparado. La mañana de la audiencia me puse mi uniforme de gala. Cada insignia estaba perfectamente colocada. Cada detalle en su sitio. Cuando llegué al tribunal, Sofía ya me estaba esperando. Antes de entrar, me miró seriamente. Recuerda, Elena. Déjalos hablar primero. ¿Y después? Sofía sonrió ligeramente. Después deja que la verdad hable por ti. Entramos en la sala. Valeria ya estaba allí con su abogado, Ricardo, y varios familiares. Ella me miró de arriba a abajo. En sus ojos seguía existiendo la misma seguridad de siempre. La seguridad de una mujer que creía haber ganado antes de que el juicio comenzara. Yo tomé asiento. No dije una sola palabra. Minutos después, el juez entró. Todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. Ricardo se levantó inmediatamente. Su señoría, estamos ante un caso muy sencillo. Yo permanecí completamente quieta. Él comenzó a explicar su versión.
Dijo que Valeria solo quería proteger los deseos de su esposo. Dijo que yo había estado ausente durante años. Y afirmó que no tenía experiencia legal ni financiera para intervenir en el fideicomiso. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacerme parecer insignificante. Yo no lo interrumpí. Dejé que continuara. Porque sabía que, en algún momento, el juez encontraría algo que Ricardo no había visto. Y cuando eso ocurriera, toda la historia cambiaría. La pregunta del juez quedó suspendida en el aire. Señora Morales, ¿es usted abogada? Durante unos segundos, nadie respondió. Valeria me miraba como si acabara de escuchar algo imposible. Ricardo fue el primero en reaccionar. Su señoría, esa información no aparece en nuestra documentación inicial. El juez levantó la mirada. Eso no responde a mi pregunta. Todos los ojos estaban sobre mí. Yo respiré lentamente. Después me puse de pie. Sí, su señoría. La expresión de Valeria cambió. ¿Qué? Su voz fue apenas un susurro. El juez continuó. ¿Está admitida para ejercer la abogacía? Sí. ¿Desde cuándo? Hace 5 años. Ricardo comenzó a revisar rápidamente sus documentos. Parecía buscar una explicación. Pero no había ninguna. Yo había mantenido mi carrera en silencio durante años. No porque me avergonzara, sino porque nunca sentí que tuviera que demostrarle nada a mi familia. El juez tomó otro documento. ¿Y actualmente, también forma parte de las reservas del Cuerpo Jurídico Militar? Sí, su señoría. La sala quedó completamente inmóvil. Mi primo Mateo me miraba con la boca ligeramente abierta. Mi tía Clara parecía no saber dónde esconder la mirada. Pero Valeria. Valeria estaba pálida. Eso no puede ser, dijo. El juez la miró. ¿Por qué no? Porque David nunca me dijo nada. El juez bajó la mirada hacia los documentos. Quizá no se lo dijo a usted. Aquella frase cambió el ambiente de la sala. Ricardo intentó recuperar el control. Su señoría, incluso si la señora Morales tiene conocimientos legales, eso no significa que tenga autoridad para administrar el fideicomiso. El juez asintió. Estoy de acuerdo. Ricardo pareció recuperar un poco de confianza. Pero el juez continuó. Sin embargo, si significa que su argumento anterior sobre la falta de experiencia profesional era incorrecto. Ricardo guardó silencio. El juez tomó otro documento. Y ahora tenemos un asunto más importante. Valeria volvió a tensarse. Según estos registros, Elena Morales no solo conocía los documentos del fideicomiso. El juez hizo una pausa. Ayudó a redactar algunas de sus modificaciones. Valeria agarró el borde de la mesa. Eso es imposible. El juez miró una página. Hay varios correos electrónicos entre usted y su padre. También hay versiones del documento con cambios registrados desde una dirección perteneciente a la señora Morales. Ricardo revisó rápidamente sus papeles. Su señoría, eso no fue mencionado en la petición inicial. No era necesario para demostrar su derecho a participar, respondió el juez. Pero ahora es bastante relevante. Valeria me miró. ¿Por qué nunca me dijiste nada? La pregunta me sorprendió. No porque no supiera la respuesta, sino porque nunca antes me había preguntado algo parecido. Porque nunca me preguntaste, respondí. Valeria apartó la mirada. El juez continuó revisando los documentos. Aquí hay una cláusula añadida hace 3 años. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Qué cláusula? El juez comenzó a leer. En caso de que el administrador principal viole sus obligaciones fiduciarias, la autoridad de administración pasará automáticamente al administrador sucesor. Ricardo se quedó quieto. ¿Y quién es ese administrador sucesor? El juez levantó la mirada. Yo sabía la respuesta. Pero dejé que él la pronunciara. Elena Morales. Valeria cerró los ojos durante un segundo. Cuando volvió a abrirlos, ya no parecía la misma mujer que había entrado en aquel tribunal. Ricardo se levantó. Su señoría, necesitamos revisar esta información. Lo entiendo. El juez colocó las páginas sobre la mesa.
Pero hay algo más. Sacó los registros de las ventas. El automóvil clásico. Los cuadros. Las transferencias bancarias. Todos estos movimientos ocurrieron después del fallecimiento del señor Morales. Ricardo permaneció en silencio. Y según los términos del fideicomiso, continuó el juez, cualquier venta o transferencia de los activos principales requería autorización. Valeria negó lentamente con la cabeza. Yo no sabía. El juez la interrumpió. Señora Morales, usted firmó los documentos. Ella dejó de hablar. El juez volvió a revisar los registros. Creo que antes de tomar una decisión final, debemos revisar una última evidencia. Una funcionaria se acercó con un sobresellado. Lo colocó frente al juez. Valeria lo observó inmediatamente. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. ¿Qué es eso?, preguntó. El juez respondió con calma. Una carta que su esposo dejó bajo custodia de este tribunal. Valeria miró a Ricardo. Él tampoco parecía saber nada. El juez examinó el sello. Después tomó un pequeño abridor y rompió el sobre. Dentro había una sola hoja. Yo reconocí la letra inmediatamente. Era la letra de mi padre. Mi respiración se detuvo por un instante. El juez comenzó a leer en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Pero mientras avanzaba por las líneas, algo cambió en sus ojos. Finalmente levantó la cabeza. Voy a leer esta carta en voz alta. Valeria se quedó completamente inmóvil. El juez comenzó. Si esta carta está siendo leída, significa que existe una disputa sobre la administración de mi patrimonio. Hizo una pausa. Después continuó. Mi esposa, Valeria, debe recibir todo el apoyo necesario para vivir cómodamente durante el resto de su vida. Mi intención siempre ha sido protegerla. Valeria respiró profundamente. Parecía aliviada. Pero aquella sensación duró muy poco. El juez continuó leyendo. Sin embargo, también sé que las circunstancias pueden cambiar a las personas. La expresión de Valeria volvió a endurecerse. Por esa razón, mi esposa no tendrá autoridad para vender, transferir o liquidar los bienes principales del fideicomiso sin la aprobación expresa de mi hija, Elena Morales. Un murmullo recorrió la sala. Yo permanecí completamente quieta. Pero entonces llegó la parte que nadie esperaba. El juez miró directamente a Valeria. Y leyó la última cláusula. Si mi esposa ya ha realizado alguna de estas operaciones sin autorización, la administración completa de mi patrimonio deberá pasar inmediatamente a mi hija. El silencio fue absoluto. Valeria miró al juez. Después me miró a mí. Y en ese momento comprendió algo terrible. Mi padre no había dejado aquella cláusula para castigarla. La había dejado porque conocía a las personas mejor de lo que ella imaginaba. Y ahora. Todas las decisiones que Valeria había tomado después de su muerte estaban a punto de convertirse en la prueba que demostraría por qué mi padre había confiado en mí. El juez terminó de leer la carta. Durante unos segundos, nadie se movió. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Valeria miraba al frente, completamente inmóvil. Ricardo se inclinó hacia ella y comenzó a susurrarle algo, pero ella no parecía escucharlo. Todo había cambiado. La mujer que había entrado al tribunal convencida de que controlaba la situación ahora estaba sentada frente a una realidad que no podía cambiar. El juez colocó la carta sobre la mesa. Señora Morales, dijo, según los documentos presentados ante este tribunal, usted realizó varias operaciones sobre los bienes del fideicomiso después del fallecimiento de su esposo. Valeria tragó saliva. Yo solo estaba intentando proteger lo que mi esposo dejó para mí. Y el fideicomiso le permitía recibir apoyo económico, respondió el juez. Pero no le permitía vender o transferir los activos principales sin autorización. No sabía qué. El juez la interrumpió. Los documentos que usted firmó indican lo contrario. Valeria bajó la mirada. El juez revisó nuevamente los registros. La venta del automóvil, la venta de las pinturas y las transferencias de las inversiones fueron realizadas después del fallecimiento del señor Morales. Ricardo se puso de pie. Su señoría, solicitamos una pausa para revisar estos asuntos con nuestra cliente. El juez aceptó la solicitud. Durante el descanso,
La sala comenzó a llenarse de murmullos. Mi primo Mateo se acercó a mí. Elena, yo no sabía nada de esto. Lo miré. Nunca preguntaste. No respondió. Mi tía Clara tampoco se acercó. Quizá, por primera vez, estaba entendiendo que había elegido un lado sin conocer toda la historia. Después de 15 minutos, regresamos a la sala. El juez ya tenía su decisión. Todos tomamos nuestros lugares. Valeria parecía agotada. Ricardo permanecía en silencio. El juez habló con una voz tranquila. Después de revisar la evidencia presentada, este tribunal determina que las operaciones realizadas por la señora Morales fueron contrarias a las condiciones establecidas en el fideicomiso. Valeria cerró los ojos. Por lo tanto, continuó el juez, las transacciones realizadas sobre los bienes principales quedan anuladas. El automóvil debía ser recuperado o compensado económicamente. El dinero obtenido por la venta de los cuadros debía regresar al fideicomiso. Y las transferencias realizadas desde las cuentas de inversión debían ser restauradas. Valeria permaneció sentada. Entonces llegó la parte final. Además, de acuerdo con las condiciones establecidas por el fallecido, la autoridad administrativa del fideicomiso pasa inmediatamente a la señora Elena Morales. Sentí que todos los ojos se dirigían hacia mí. El juez continuó. La señora Valeria Morales conservará el derecho a vivir en la propiedad y recibirá los recursos necesarios para su mantenimiento, tal como estableció su esposo. Valeria levantó lentamente la cabeza. Pero cualquier decisión futura sobre los activos del fideicomiso deberá ser aprobada por la nueva administradora. El juez cerró la carpeta. Esta audiencia ha terminado. Nadie habló. Yo permanecí sentada durante unos segundos. Había esperado aquel momento durante meses. Había imaginado cómo me sentiría. Pensé que sentiría victoria. Tal vez satisfacción. Pero no sentí ninguna de esas cosas. Solo cansancio. Y tristeza. Mi padre había muerto 3 meses antes. Y todo aquello había comenzado porque una familia decidió que era más fácil juzgarme que conocerme. Mientras recogía mis documentos, escuché pasos detrás de mí. Era Valeria. Se detuvo frente a mí. Durante unos segundos no dijo nada. Después habló. Yo no sabía. La miré. ¿Qué cosa? Todo esto. Señaló mi uniforme. Tu carrera. La ley. Los documentos. Nada. Esperé. Pensé que te conocía, continuó. Pensé que eras una mujer distante que nunca quiso formar parte de esta familia. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Porque durante años había pensado exactamente lo mismo sobre ella. Nunca intentaste conocerme, respondí. Valeria bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tienes razón. No había nada más que decir. No la odiaba. Pero tampoco podía olvidar lo que había hecho. Al final, le dije algo que pareció sorprenderla. La casa seguirá siendo tu hogar. Ella levantó la mirada. ¿Después de todo esto? Mi padre quería que vivieras allí. Valeria comenzó a llorar. Y por primera vez desde que la conocía, no vi arrogancia en su rostro. Solo arrepentimiento. Salí del tribunal junto a Sofía. Afuera, el sol de la tarde iluminaba las escaleras. Caminamos unos metros en silencio. Entonces Sofía me hizo una pregunta. ¿Por qué nunca les dijiste quién eras realmente? Miré hacia el cielo. Pensé en mi padre. En todas las conversaciones que habíamos tenido. En cada documento que habíamos revisado juntos. Y recordé algo que él me había dicho años atrás. Las personas que te subestiman no necesitan que les demuestres nada. Deja que la verdad hable cuando llegue el momento. Sonreí. Porque mi padre me enseñó que no necesito anunciar mi valor. Sofía me miró. ¿Y ahora? Ahora dejo que los hechos hablen. Esa noche fui al cementerio. Llevé conmigo uno de los diarios de mi padre. Me senté frente a su tumba y pasé lentamente las páginas. En la última había una frase escrita con su letra. Si algún día te miran por encima del hombro, no luches por convencerlos. Sigue adelante y deja que la verdad llegue primero. Cerré el diario.
Y por primera vez desde su muerte, sentí que podía respirar profundamente. No había ganado una guerra contra mi madrastra. Había ganado algo mucho más importante. Había protegido la confianza que mi padre había depositado en mí. Y, sobre todo, había aprendido que ser subestimado no siempre es una desventaja. A veces. Es la mejor posición desde la que puedes sorprender al mundo. Si esta historia te dejó pensando, quiero saber qué habrías hecho tú en el lugar de Elena. ¿Habrías revelado desde el principio que eras abogada, o habrías esperado hasta el momento correcto? Escribe tu opinión en los comentarios y dime desde qué país estás viendo esta historia. Y si disfrutaste esta historia de justicia, secretos y venganza, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos nuevas historias llenas de giros inesperados, personajes subestimados y finales que nadie ve venir. Nos vemos en la próxima historia.